Bueno, entonces, hablemos sobre el seminario de la angustia. En este seminario, Lacan va a partir de plantear en un inicio la angustia articulada a cuando falta la falta, va a partir de plantear en un inicio la angustia articulada a cuando falta la falta, a plantear que la angustia es ese momento previo a la pérdida del objeto, ¿sí? O sea, él comienza diciendo que la angustia tiene que ver en el punto donde falta la falta, para decir con posterioridad que es un momento previo a la pérdida del objeto. En ese sentido, la lectura de Pablo Muñoz de la cuestión, al decir que está entre el goce y el deseo, es muy pertinente, en tanto y en cuanto decimos que en el deseo el objeto ya está perdido. Vamos a continuar entonces en el marco de esta reunión con la modalidad de discusión y comentario del texto de Lacan a la letra, cuestión que veníamos haciendo en el grupo más pequeño. Pasemos a Lacan para dar cuenta de su primera formulación, cuando falta la falta. Ya habíamos planteado esta cuestión, ¿sí? Ya habíamos planteado esta cuestión en referencia a lo que plantea Lacan en un inicio, ¿sí? Referido a que tenemos que él planteaba en un inicio, ¿sí?, la cuestión referida a la mantis religiosa, ¿sí? Él se refería a la mantis religiosa, que es un animal frente al cual, un bicho, podríamos saber, ¿sí?, un insecto donde el sujeto no se podía ver reflejado, y de ahí la angustia. Faltaba la falta. Vamos a ver acá, vamos a leer puntualmente del texto de Lacan, ¿sí? Vamos a ver en el seminario 10, vamos a ver en la página 72, les voy a leer un párrafo, que como les dije, la modalidad que veníamos trabajando y que en las reuniones que yo coordino, en estas clases, en estas conferencias, puntuaciones sobre la angustia, va a ser esa la modalidad, que va a ser leer el texto de Lacan y comentarlo. Puntualmente el seminario 10. Y aquí una respuesta concebible, dice Lacan en este párrafo de la página 72 del seminario. Voy a dárselas. Consiste en partir de la constitución del objeto, correlativo de un primer modo de abordaje, el reconocimiento de nuestra propia forma. Plantea que dicho reconocimiento es en sí mismo limitado porque deja escapar algo de aquel investimiento primitivo de nuestro ser resultante del hecho de existir como cuerpo. ¿No es acaso una respuesta no solo razonable, sino controlable, decir que es este resto, este residuo no imaginado del cuerpo, lo que, mediante algún rodeo que sabemos designar, viene a manifestarse en el lugar previsto para la falta, y de tal forma que, al no ser especular, resulta imposible situarlo? En efecto, una dimensión de la angustia es la falta de ciertos puntos de referencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Lo que quiere decir es justamente que cuando nosotros nos miramos, cuando alguien, un puber de pronto se mira en el espejo y ve la imagen corporal, aparece de pronto en esa imagen, ¿sí?, que nosotros sabemos que es nuestro ser, que de entrada estamos constituidos para el otro, como en el estadio del espejo aparece nuestra imagen en el espejo, y sabemos que en
la primera aprehensión que tenemos de nuestro ser pasa por el sentido que viene del otro, que está articulada a esa imagen en el espejo que tenemos de nuestro ser mediado por el otro. Como hemos visto muchas veces, nuestro ser pasa por el sentido que le da el otro, y ese sentido está articulado a la imagen especular. Pero de pronto aparece en esa imagen algo que no tendría que aparecer, que es algo del objeto que no es especularizable, y sin embargo, ese objeto que debería estar perdido, ¿sí? Que cuando decimos que la angustia es el momento previo también a la pérdida del objeto, en esa imagen aparece de pronto un ojo que nos está mirando, ¿sí? Y que genera angustia y espanto, ¿sí? Es algo que no debería estar ahí. Y de pronto aparece una versión imaginaria de un objeto que sabemos que por definición no es especularizable. Y así es como plantea Lacan en un primer momento la cuestión de la angustia, donde aparece en lugar de la falta un objeto. Cuando falta, la falta. En esta imagen aparece algo que no debería estar, que es la imagen del objeto, ¿sí? Este es en la primera versión, ¿sí? Después, en este primer momento de Lacan, se va a referir a la pesadilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir la pesadilla? Vamos a leer cómo Lacan se refiere a la pesadilla y a la angustia en el despertar de la pesadilla, para tratar de entender cómo está planteando en este primer momento Lacan en el seminario 10 la cuestión de la angustia, ¿sí? Lo que dice, les recuerdo su fenomenología fundamental. No se me ocurriría ni por un momento eludir su dimensión principal. La angustia de la pesadilla es experimentada, hablando con propiedad, como la angustia del goce del otro. Lo correlativo de la pesadilla es el íncubo o el súcubo, ¿sí? El íncubo o el súcubo era en los mitos griegos un demonio griego que poseía a un sujeto dormido, ¿sí? Para hacerle un hijo, ¿sí? El íncubo es la versión masculina y el súcubo es la versión femenina, ¿sí? De este demonio. Entonces, lo que vamos a tener es que, y que después traía mucho deterioro para la salud, para el sujeto que era abusado, violado cuando estaba dormido por estos demonios, ¿sí? Y que podía llevarlo casi a la muerte. Aquel ser, ¿no? El íncubo, lo correlativo de la pesadilla, es el íncubo o el súcubo. Aquel ser que te oprime el pecho con todo su peso opaco de goce extranjero, que te aplasta bajo el goce. Lo primero que se ve en el mito, pero también en la pesadilla vivida, es aquel ser que pesa por su goce, es también un ser que interroga e incluso que se manifiesta en aquella dimensión desarrollada de la pregunta que se llama el enigma. La esfinge, cuya intervención en el mito, no lo olviden, o sea, en el mito de Edipo, precede a todo el drama de Edipo, es una figura de pesadilla y al mismo tiempo una figura interrogadora. Esta pregunta aporta la forma más primordial de lo que he llamado la dimensión de la demanda, mientras que aquello que habitualmente llamamos demanda
en el sentido de una exigencia pretendidamente instintual, no es sino una forma reducida. Entonces él plantea una cuestión central, vamos a ir viendo los párrafos y vamos a ir comentando esto. Entonces, primero comentó, la angustia es donde aparece en una imagen un objeto, un residuo que no debería aparecer, ¿sí? En segundo lugar, se refiere a la pesadilla. Y lo interesante clínicamente, cuando él está articulando esto, es que es efectivamente el sujeto desvalido que se enfrenta al goce del otro totalmente desvalido, que lo puede tomar, que lo puede, bueno, que puede matarlo, que puede secuestrarlo. Clínicamente es muy interesante porque él articula este quedar expuesto al goce del otro, de un demonio, que lo va a captar totalmente a la demanda del otro. Y es interesante para que lo pensemos cuando está articulado la demanda, porque más allá que en algunos sujetos puede ser que estar enamorado el temor puede tener que ver a ser devorado por el otro. Es interesante con respecto a la demanda, como clínicamente podemos pensarlo, que aparece también en la demanda, por ejemplo, cuando un chico se paraliza totalmente, cuando tiene que ir a dar un examen, ¿sí? La presentificación de la demanda del otro en esos casos, en el momento que un sujeto tiene que ir a dar un examen, es casi como un demonio que lo puede capturar y de ahí la angustia que puede llevar a la paralización. O sea, toda vez que aparece la demanda del otro, puede ser también la demanda amorosa en que un sujeto se siente que va a ser totalmente tomado por el otro, tiene la misma articulación de lo que podemos tomar en un extremo de la pesadilla, que aparece ese goce del otro que va a poder con el sujeto que se siente totalmente desvalido como frente a un demonio. Y esto nos aparece clínicamente muy a menudo, ¿sí? Muchas veces en la anorexia, en la bulimia, en la anorexia sobre todo, esta posición del otro, como la demanda del otro que va a consumir al sujeto, aparece de manera muy clara, donde la respuesta que tiene la anoréxica frente a eso es hacer huelga, ¿sí? Esta cuestión de que la demanda del otro aparece asociada casi a una cuestión demoníaca, nos aparece clínicamente muy a menudo y sobre todo en la clínica de nuestros tiempos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar para pasar a leer y a comentar cuando Lacan plantea ya más adelante en el seminario la angustia como señal de lo real. Piensen que a lo largo de todo este seminario él va a seguir planteando, ¿sí? Él va a plantear lo que con posterioridad, ya en el Nudo Borromeo, en la tercera o en el seminario 22, él va a ubicar la angustia, como dije en la clase pasada, al grupo pequeño, entre lo imaginario y lo real. Está ahí la angustia, ¿sí? Es enfrentarse a lo real, pero imaginarizado, ¿sí? Podríamos recordar frente a esto, ya en el sueño de la inyección de Irma, ese sueño en relación al cual, ya en ese texto, ese sueño que él articula en la interpretación de los sueños y con relación al cual él dice que se va a poner, ¿no? Va a poder en el... me va a poder, ahí le van a poner la placa que en relación a este sueño él descubrió el enigma de los sueños, ¿sí? Tenemos entonces que ya ahí, no sé si ustedes recuerdan, que Lacan divide el análisis de ese sueño en dos tiempos. El primer tiempo es cuando él se enfrenta, le hace abrir la boca a Irma, ¿sí? Y ahí puede ver una imagen de la castración.
es el enfrentarse con con los, todas las membranas, ¿sí?, nasales y todas las membranas de esa garganta de Irma, que le provoca a él un horror. Y dice, frente a ese horror, más allá es Mene tes el fares, es el encuentro por Freud, lo podemos leer desde Lacan, un encuentro con lo real, con la castración de Irma, en ese primer momento del análisis de ese sueño. Y decimos una castración es el enfrentamiento con lo real y también con lo imaginario de esa castración. Ya desde ahí podemos decir que en Freud aparece la angustia frente a la castración, frente y a lo que está más allá de esa castración, que es lo real, ¿sí?, que todavía no lo conceptualiza Freud de esa manera, que lo podemos leer desde Lacan, pero es una versión y una articulación de lo real con lo imaginario. Y Lacan siempre va a ubicar la angustia ahí, ¿sí? Es en el nudo, lo articula muy bien, es lo real y lo imaginario. En la intersección de lo real y lo imaginario va a estar la angustia. Bueno, vamos a pasar a leer ya aquí, ¿sí?, vamos a pasar a leer este párrafo que es muy indicativo de Lacan sobre la angustia, sobre lo señal de lo real. Porque otro tema importante que vamos viendo, ¿no?, la angustia es cuando falta la angustia como señal de lo real, y Lacan, en este seminario 10, a la angustia, es el camino que a él le permite formalizar claramente, a partir de este seminario, el estatuto del objeto A, ¿sí? O sea, él venía ya desde el informe, crítica al informe de Daniel Lagache, cuestionando la noción de objeto, o sea, muchos años antes, cuestionando la noción de objeto de los post-freudianos, y también cuestionando, no directamente, él siempre reconoce los aportes clínicos de Melanie Klein, pero sobre todo cuestionando la noción de objeto total y objeto parcial de Melanie Klein y de sus seguidores. Y la angustia es un camino que él encuentra para conceptualizar la noción de objeto A, que había comenzado a conceptualizar, como les dije, en la crítica al informe de Daniel Lagache y en el seminario 7, que son contemporáneos, ¿sí? Bueno, vamos a leer aquí la angustia como señal de lo real, entendiendo que también es un camino de Lacan para conceptualizar el objeto A. Dice Lacan, vamos a seguir avanzando, pues, en nuestra aproximación a la angustia, esa angustia que les hago entender como algo que es en sí mismo del orden de la aproximación. Ya están ustedes suficientemente advertidos por lo que aquí reduzco para saber que la angustia no es lo que la gente cree. Sin embargo, cuando luego relean los textos principales sobre la cuestión de la angustia, podrán ver que lo que yo les habré enseñado está lejos de estar ausente en ellos. Simplemente se encuentra velado, enmascarado, por fórmulas que son modos de abordaje quizás demasiado llenos de precauciones, revestidos, por así decir, de su caparazón. Los mejores autores dejan, sin embargo, traslucir eso, que yo he destacado, que la angustia no es sin objeto. ¿Sí? En angustia, ¿sí?, en inhibición, síntoma y angustia, en el apéndice B, que es el complemento sobre la angustia, ¿sí?, que les pido que lo lean, el complemento sobre la angustia de ese texto de Freud. Profe, ¿Cómo? consulta, ¿en qué página estás leyendo esto? En la página 171 del seminario. Ok, gracias. Pueden ustedes leer la frase en la que, siguiendo la tradición, Freud evoca la indeterminación, ¿sí?, de la angustia, que es sin objeto.
No tendré necesidad de recordarles todo el artículo para decir que esa característica de ser sin objeto no podemos darla por válida. Pero vean la frase anterior. El mismo Freud dice que la angustia es esencialmente angustia ante algo. ¿Podemos conformarnos con esta fórmula? Por supuesto que no. Tenemos que ir más lejos, decir algo más acerca de esta estructura. Contrasta con lo que introduje al situar la causa del deseo detrás del deseo. ¿Cómo pasó adelante? Este es quizá uno de los resortes del problema. Es decir, esto es interesante, ¿sí? Porque está articulando la diferencia que hay entre la angustia, no, el objeto como causa del deseo, ¿sí? Que es la línea que él va a seguir, el objeto que está detrás del deseo, como causa del deseo, y el objeto en la angustia que está adelante del deseo, ¿sí? ¿Cómo es que pasó? ¿Sí? ¿Cómo es que pasó adelante? ¿Sí? O sea, la angustia es ante algo, ¿sí? El objeto está adelante, mientras que en el deseo está detrás. Él juega con esto, intenta forzar a Freud a decir algo que no está diciendo Freud, porque Freud sigue el planteo, ¿sí? Freud va a seguir el planteo que plantean, ¿no es cierto?, que plantea Kierkegaard, ¿no es cierto?, que plantea Kierkegaard, plantea Heidegger, ¿sí? Que la diferencia entre el miedo, ¿sí? Y también un autor que ahora vamos a comentar y que él se la pasa citando en este comentario que él hace, porque él intenta introducir de alguna manera forzando, yo creo, a Freud, porque Freud dice es angustia ante algo, entonces él relativiza y dice, bueno, sí, el objeto en la angustia está delante, el objeto en el deseo está detrás, y es exactamente así. En el deseo el objeto A funciona como pérdida, ¿sí? Y por eso es objeto causa del deseo. En la angustia está delante del objeto, antes dije del deseo no, siempre del deseo el objeto siempre está detrás como pérdida, en la angustia está delante, ¿sí? Porque es el momento previo a la pérdida del objeto. Él acá está cuestionando toda la tradición, Freud, sí, la tradición, como les dije, de Kierkegaard, de Heidegger y de Goldstein, que en un artículo que se llama El fenómeno de la angustia, va a plantear efectivamente la diferencia entre miedo y angustia. Si bien lo cita, les podría decir que todos los párrafos que siguen, él está tratando de cuestionar la diferencia que hace Goldstein en ese artículo que se llama El fenómeno de la angustia. Nosotros, en el Departamento de Estudios sobre el Cuerpo, en el que estuve en el Comité de Gestión hasta hace unos 4 años, publicamos en Estudios de Psicosomática número 3, creo que es, que un artículo, que es este artículo de Goldstein. Así que el que quiera me puede escribir a lilianashapiro@yahoo.com o Proyecto Asistir dirigido a mí, y les puedo mandar el artículo de Goldstein que acá está comentando Lacan, ¿sí? Les voy a hacer una breve síntesis del artículo de Goldstein para que entiendan también a qué se refiere Lacan acá cuando está discutiendo las cuestiones fenoménicas que plantea Goldstein, ¿sí? Goldstein plantea que la angustia no es, Goldstein plantea las diferencias, ¿sí? Lo publicamos en el volumen 3, una diferencia clara entre angustia y miedo, siguiendo los desarrollos de Heidegger y sobre todo de Kierkegaard, que es muy interesante el desarrollo de Kierkegaard, que se los recomiendo si alguno lo puede leer. También puedo intentar buscarlo y mandárselos, es un poco más largo, lo tendría que digitalizar.
Goldstein va a plantear que el miedo es miedo a lo extraño. Lacan va a demostrar en las frases que siguen que la angustia también hay angustia frente al extraño, que es miedo frente a la incertidumbre. ¿Sí? Goldstein va a plantear que el miedo tiene que ver con miedo a la incertidumbre. Plantean la angustia psicótica claramente como un miedo a la incertidumbre, pero nosotros sabemos, por nuestra experiencia en estos tiempos de pandemia, que la angustia también lo es. ¿Sí? No es necesario ser psicótico para que frente a la situación actual emerja la angustia. ¿Sí? Goldstein plantea que el miedo desorganiza, y Lacan demostrará en estos párrafos que siguen que la angustia también es desorganizante. Goldstein afirma finalmente que lo que produce miedo es la posibilidad de la aparición de la angustia. Pero finalmente, como antes decía, más allá de la cuestión fenoménica, la diferencia entre miedo y angustia le permite a Lacan precisar su noción de objeto en tanto que objeto A. La angustia no es un objeto, pero pensando el objeto como objeto A. ¿Sí? Bueno, muy bien. Continuamos entonces con Lacan. ¿Sí? Aquí, sea como sea, subrayamos claramente que en este punto nos encontramos con la tradición ante un tema casi literario, un lugar común, el miedo y la angustia. Todos los autores que se refieren a la formación semántica de las palabras las ponen por lo menos al comienzo, aunque algunos luego las aproximan o reducen la una a la otra, lo cual no ocurre en el caso de los mejores. Se tiende a acentuar la posición entre el miedo y la angustia en función de la posición de cada uno respecto al objeto. Y esto es significativo del error que cometen cuando se ven llevados a acentuar que el miedo, por su parte, tiene un objeto. Aquí habría peligro objetivo. Gefahr, peligrosidad. Gefrandung, situación de peligro, entrada del sujeto en el peligro. Detengámonos en esto. ¿Qué es un peligro? Llegan a decir que el miedo es, por su naturaleza, adecuado, corresponde al objeto del que parte el peligro. El artículo de Goldstein sobre el problema de la angustia, en que le vamos a detenernos, es muy significativo a este respecto. De una pluma que se deja arrastrar en un autor que, sin embargo, supo ver en nuestro tema características muy valiosas. Insiste en el carácter orientado del miedo, como si todo él consistiera en la localización del objeto, en una organización de la respuesta, de la oposición en relación al medio ambiente y todo aquello que en el sujeto debe enfrentársele. Creo haber subrayado ya lo que se encuentra a este respecto, ¿sí? Y decimos finalmente que en relación al medio ambiente puede algo generar miedo, pero nosotros sabemos que con respecto a la pandemia también genera angustia, que la incertidumbre también genera angustia. Bueno, también él plantea la cuestión, ¿sí? Y va a relativizar, como les dije antes, esta cuestión desorganizante del miedo, planteando que la angustia es también desorganizante, ¿sí? Que es miedo ante lo desconocido, pero lo desconocido y lo extraño puede generar angustia, o sea que Lacan va a ir cuestionando punto a punto las cuestiones fenoménicas que Goldstein
resalta, ¿sí? Creo que hay un punto muy interesante donde Goldstein finalmente aparece casi contradictorio con respecto a sí mismo, donde dice que el miedo es simplemente el miedo que aparezca, el afecto de la angustia, ¿sí? O sea que finalmente termina Goldstein mismo asociando el miedo a la angustia. Bueno, sigo con Lacan, ¿sí? Tienen ustedes razón si piensan que cuando sostengo ante ustedes que la angustia no es sin objeto, no es solo por deseo de jugar con una inversión, una paradoja. Por supuesto, el término objeto que vengo desarrollando desde hace mucho tiempo tiene aquí un acento distinto del que tiene en los autores que hablan del objeto del miedo. Esta fórmula dibuja una relación subjetivada, marca una etapa a partir de la cual deseo avanzar más hoy. Era lo que yo les decía antes, hay una diferencia entre el objeto del miedo, al que se refieren los autores del miedo, y el objeto al que él se está refiriendo, porque él se está refiriendo al objeto A. Es fácil encontrar enseguida el soporte del ante algo de Freud, ¿sí? El miedo, la angustia es ante algo, plantea Freud, porque él lo articula de todas las formas posibles. En su artículo les vuelvo a recomendar Angustia frente a algo, ¿sí? El complemento de la angustia. Es lo que él llama el peligro interno, el que viene de adentro. Ya se lo he dicho, se trata de no conformarnos con esta noción de peligro. Les he indicado a su momento su carácter problemático cuando se trata del peligro exterior. ¿De qué se trata eso? En este punto cuestiona a Goldstein. ¿Qué es lo que advierte el sujeto de que es un peligro, sino el miedo mismo? De qué es un peligro, sino el miedo mismo, sino la angustia. El sentido que puede tener el término peligro interno está ligado a la función de una estructura que se debe conservar. Es del orden de lo que llamamos defensa. En el propio término de defensa, la función del peligro está en sí misma implicada, pero no por ello menos esclarecida. ¿Sí? Entonces el peligro es, cuando hablamos de defensa, es defensa frente a la posibilidad de que una determinada manera, una manera de organización cambie. ¿Sí? La defensa, cuando llamamos, que justamente en un análisis lo que tenemos que hacer es perturbar la defensa. Justamente perturbar la defensa es perturbar esa manera problemática y sufriente que un sujeto tiene de manejarse en la vida, ¿sí? Tratemos, pues, de seguir paso a paso la estructura y de señalar dónde podemos situar el rasgo de señal en el que Freud se detuvo por el ser más adecuado para indicarnos a nosotros, analistas, el uso que podemos hacer de la función de la angustia. Solo la noción de real, en la función opaca, que es aquella de la que les hablo, para ponerle la del significante, a la del significante nos permite orientarnos. Podemos decir ya que ante este algo, ante el cual la angustia opera como señal, es del orden de lo irreductible de lo real. Fue en ese sentido que osé formular ante ustedes que la angustia de todas las señales es la que no engaña. Es la angustia de Freud frente a la garganta de Irma, ¿sí? De lo real, pues, del modo irreductible bajo el cual dicho real se presenta en la experiencia, de eso es la angustia señal. Tal es el hilo conductor al que les he pedido que se aferren para ver a dónde nos conduce.
Este real, su lugar puede inscribirse con ayuda del signo de la barra en la operación que aritméticamente se llama división. Bueno, ahora voy a pasar a compartir pantalla para que ustedes vean. No voy a poder. Ahí, ya está, ahora sí. Sí, ya está, bárbaro. Muy bien, compartir, ¿sí? ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Están viendo el power? ¿Lo Sí. pueden ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a ver, este es el esquema que nos muestra Lacan, ¿sí? El otro, ¿sí? El A, el sujeto dividido, y el otro barrado. Ya les he enseñado a situar el proceso de la subjetivación, en la medida en que el sujeto tiene que constituirse en el lugar del otro, bajo los modos primarios del significante. Y a partir de lo que está dado en ese tesoro del significante, ya constituido en el otro, tan esencial para todo advenimiento de la vida humana, como todo lo que podemos concebir, ¿sí?, del medio ambiente natural. El tesoro del significante, donde tiene que situarse, espera ya al sujeto, que en este nivel mítico todavía no existe, ¿sí? Esto es, las operaciones de alienación y separación, las va a llamar al año siguiente en el seminario 11. Solo existirá a partir del significante, que le es anterior, y ya había hablado de esto en el seminario anterior, en el seminario 9, el viviente se encuentra con el significante y solo va a existir, ¿sí?, a partir de ese encuentro con el significante, ¿sí? Solo existirá a partir del significante que le es anterior y que con respecto a él es constituyente. Digamos que el sujeto lleva a cabo una primera operación interrogativa en A, ¿sí? ¿Cuántas veces? Suponiendo que esta operación se haya producido, surge entonces una diferencia entre la respuesta, ¿sí?, marcado por la interrogación, y el A dado, ¿sí?, algo que es el resto, lo irreductible del sujeto. Es A. El A es lo que permanece irreductible en la operación total de advenimiento del sujeto al lugar del otro, y es ahí donde adquirirá su función. Entonces tenemos que el viviente, por el encuentro con el significante, se constituye, por un lado, el otro como barrado, ¿sí?, el sujeto como barrado, y se constituye el A como respuesta y también como residuo de esta operación. La angustia estaría dada en ese momento, ¿sí?, la angustia estaría dada en ese momento, que tendría que ver como momento previo a que caiga el objeto A. En tanto que es la caída, por así decir, de la operación subjetiva, en este resto reconocemos estructuralmente, mediante la analogía del cálculo, el objeto perdido. Con esto nos enfrentamos, ¿sí?, por una parte en el deseo, por otra parte en la angustia. Nos enfrentamos con ello en la angustia de un momento lógicamente anterior al momento en que lo hacemos en el deseo, que era lo que les estaba yo planteando, ¿sí? ¿Sí? Para connotar los tres pisos de la operación de la división, diremos que aquí hay al principio una X que solo podemos nombrar retroactivamente, que es propiamente hablando el acceso al otro, el punto de mira esencial en que el sujeto debe situarse. Aquí tenemos el nivel de la angustia constitutivo de la operación de la función A.
¿sí? Y donde aparece el sujeto dividido como sujeto del deseo en el tercer término. Si quieren, les vuelvo, bueno, es lo que les indiqué recién, ¿no? Justamente, ¿sí? Esto, lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Parece la constitución del sujeto y del objeto, ¿sí? Esto es de lo que nos está hablando Lacan, nuevamente, de este esquema que sirve mucho, que tiene que ver cómo a partir del viviente, del encuentro con el significante, con el otro, se constituye el otro en tanto que barrado, el sujeto en tanto que barrado, y hay un residuo que cae, esa placenta del que nos habla Lacan en posición del inconsciente, eso que se pierde en el momento del nacimiento del sujeto, ¿sí? Como sujeto humano. Bueno, para dar vida a la abstracción sin duda extrema que acabo de articular, y aquí pasa algo, dar vida quiere decir justamente, no es exactamente esto, para dar vida a la cuestión de la imagen, porque supone que el objeto está perdido, cuando el objeto está perdido en el deseo ya no tiene vida, es objeto perdido, causa de deseo, en todo caso, causa de la vida. Va a hablar de la imagen, ¿sí? Que como les dije, él siempre va a estar ubicando la angustia ahí, en esa intersección entre lo imaginario y lo real. Y ello tanto más legítimamente cuanto que la imagen se trata, eso irreductible de la es del orden de la imagen. Aquel que poseyó el objeto del deseo y de la ley, aquel que gozó de su madre, está hablando de lo irreductible de una imagen, cuando él sostiene que el objeto A, en tanto que función de causa de deseo, no es especular, no es especulable, no se puede ver a través del objeto, a través del espejo, ¿sí? Sí articula a la imagen, ¿sí? Relacionada al objeto, a la angustia, en tanto que causa de deseo no es un objeto especularizable. Aquel que poseyó el objeto del deseo y de la ley, aquel que gozó de su madre, Edipo, para llamarlo por su nombre, da este paso más. Ve lo que ha hecho. Ustedes saben lo que entonces ocurre. ¿Cómo decir lo que es del orden de lo indecible, cuya imagen, sin embargo, quiero hacer surgir? Ve lo que ha hecho y a consecuencia de ello, luego verá, esta es la palabra con la que tropiezo un instante después, sus propios ojos hinchados por su humor vítreo en el suelo. Confuso montón de porquerías, porque al haber arrancado sus ojos de sus órbitas, evidentemente ha perdido la vista. La tradición dice incluso que es a partir de este momento cuando se convierte verdaderamente en vidente. En Colonna ve todo lo lejos que se pueda ver, tan lejos hacia adelante que ve el futuro destino de Atenas. ¿Cuál es el momento de la angustia? ¿Es acaso lo posible de ese gesto con el que Edipo se arranca los ojos, los sacrifica, los ofrece en pago por la ceguera con la que se cumplió su destino? ¿Es esto la angustia? ¿Es la posibilidad que tiene el hombre de mutilarse? No, es propiamente lo que me esfuerzo en designarles mediante esta imagen. Es la imposible visión que te amenaza de tus propios ojos por el suelo. Ahí está la clave más segura para lo que podrán encontrar siempre, ¿sí? En el fenómeno de la angustia, sea cual sea el modo de abordaje con que se los presente, ¿sí? ¿Sí? Es la imposible visión que te amenaza de tus propios ojos por el suelo. Entonces aquí nuevamente está la imposible visión de tus propios ojos. El objeto, en tanto que objeto,
tiene que ser objeto perdido. Si te miran los ojos, que es lo mismo como lo comenzamos la conferencia, ¿sí? Si aparecen los ojos en la imagen, no, ahí no tienen que estar, ahí aparece la angustia, ¿sí? Es en ese lugar, no es la angustia de castración lo que sucede en vivo, ¿sí? Sino que lo que aparece, y lo que va a aparecer siempre, es efectivamente en su dimensión, en tanto que imaginaria, ligado a ese objeto que debería estar perdido, donde aparece la angustia. ¿Sí? En el neurótico, entonces, es la angustia frente a la aparición de ese objeto que todavía no se ha perdido, que aparece adelante, como dice Lacan, en lugar de atrás. ¿Sí? Hay una relación radical de la relación de la angustia, en tanto que hay una relación radical de la angustia con el objeto, en tanto que ese objeto que cae. ¿Sí? Pero podríamos decir, la angustia es ese momento previo al objeto, a que caiga ese objeto. Bueno, hasta aquí nosotros íbamos a continuar hablando de la angustia en la perversión, que nos va a permitir, que nos permite revelar el vínculo radical de la angustia con el objeto en tanto que cae, pero no tenemos tiempo hoy por una cuestión de malentendido que ha generado Zoom. Así que bueno, hasta acá la exposición, continuaremos en la próxima conferencia que daré hablando de la angustia en la perversión y los continuos y los siguientes desarrollos de Lacan respecto a la angustia. Así que bueno, ahora espero sus preguntas. Profe, le quería hacer una pregunta, porque yo lo estoy relacionando con los 3 pisos del grafo. O sea, sí. Esto como causa de deseo estaría del lugar de lo imaginario, en el nivel en el segundo piso. ¿De la subversión del sujeto, del grafo de la subversión del sujeto? Sí, sí, en el grafo del deseo. Sí. Si está entre lo imaginario y lo real, o sea, estaría en el segundo piso, donde se constituye el fantasma. Podríamos decir que en realidad estaría entre la demanda y el deseo, todavía no está, ¿sí? Porque, digamos, hay una articulación con la demanda, en tanto que todavía no aparece el objeto en tanto que objeto perdido, ¿sí? Cuando se constituye el fantasma, el objeto está como objeto perdido, ¿sí? Y ustedes recuerdan que la parte de arriba del grafo tiene que ver con el deseo, y acá él plantea la angustia, ¿sí? Como el momento previo a la pérdida del objeto. A la pérdida del objeto. Y la caída del objeto sería cuando se enfrenta, o sea, cuando algo del velo se mueve y te confrontás con la castración del otro. No, yo diría que a ver, acá claramente, ¿sí? Volviendo, perdón, no he compartido pantalla, así que voy a volver a compartir pantalla. Está muy bien tu pregunta, ¿sí? Serían que podríamos pensar, si se podría pensar, que esta constitución del sujeto, en tanto que sujeto dividido, podría pensarse en varios tiempos, ¿sí? O sea, lo constituimos un momento del encuentro con el otro, y estaría articulado, si hablamos de operación de separación, sería el momento previo a la operación de separación, ¿sí? Y a la caída del objeto. Si pudiera pensarse en estos tiempos, ¿sí? Si pudiera pensarse en distintos tiempos, acá está hablando Lacan de tiempos que son tiempos lógicos, ¿sí? Me parece interesante, como yo terminé, ¿no? La angustia es angustia frente a algo, el objeto está delante, todavía no se ha perdido.
¿sí? Esto no quiere decir que en un sujeto, ¿sí? Es decir, pensar en los distintos tiempos de esta constitución, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que el sujeto que siente angustia, ¿sí? no ha pasado por la constitución del grafo, del fantasma, de la pregunta por el deseo del otro. Puede decir que sería un tiempo para dar cuenta de la angustia. Que en la angustia se revela que no es que estamos, ¿sí? Del sujeto hablante, el objeto se ha constituido como perdido. Él está hablando como tiempos singulares, ¿sí? Y él dice que la angustia es la presencia del objeto, ¿sí? No es que en ese sujeto que se ha constituido como sujeto no tenemos ya el ombligo del sueño, que es de entrada, se produce la articulación que recién yo mostré en el esquema. No. En el momento que el sujeto está angustiado, hay una preeminencia, aún en la clínica actual, bueno, quizá en la clínica actual podríamos decir efectivamente una anorexia, que ese objeto no se ha terminado de perder, entonces la anorexia siempre tiene que, para defenderse de esa demanda del otro que la traga, que la puede tragar, tiene que no comer, ¿sí? Podríamos pensarlo en la anorexia. Podríamos pensar en los casos clínicos, ese objeto no se ha terminado de perder, ¿sí? Pero en la angustia, aún en un sujeto que podríamos decir, la operación de separación, se ha dado, ¿sí? Ha entrado como sujeto dividido, el objeto ha caído. En la angustia es un momento de la prescintificación del objeto, no es el momento del objeto como causa, como deseo. ¿Sí? Pero también podemos pensar efectivamente en aquellos sujetos donde están continuamente a borde de ser tragados por la demanda del otro, que hubiera algo que ese tiempo del objeto en tanto que perdido se ha constituido muy precariamente, podríamos decir. Está siempre el objeto antes, no detrás. Muy interesante esa oración de Lacan, ¿sí? El objeto antes, no detrás, como tiene que estar, como causa del deseo, ¿no? Bien. Podríamos decir que en un análisis, por supuesto, el momento de atravesamiento del fantasma, el momento de perturbar la defensa, ¿sí? En el momento de el momento de perturbar la defensa, que es cuestionar, ¿sí? Su modalidad de goce, ese momento previo a la pérdida de la consistencia de goce, es un momento de angustia, ¿sí? En un análisis. Entonces estaría en el camino del piso de arriba en el marco de un análisis, ¿sí? En el camino. Recordemos que en el grafo el deseo está entre, ¿no? Es todo el camino a partir de la demanda, toda la vuelta, ¿no? Sí. Bien. Gracias por la pregunta, estuvo muy bien. Lili, sí. Tengo una consulta. Presentate. Entonces Ricardo. Sí. Lo que presentaste hoy es entonces pensar la angustia como constitutiva, en donde cuando este sujeto, el ser viviente se enfrenta al significante, entonces por un lado se constituye el otro barrado, el sujeto barrado, y cae como resto ese objeto. Sí. Lo que Lacan está diciendo entonces que previo a eso es el ser como completo, digamos, y que porque el objeto tampoco está constituido en ese momento previo. A ver, ¿me repetís la pregunta? ¿Me podés repetir la pregunta? Sí, primero que lo pensamos entonces en la angustia como constitutiva, como que ya está en momentos previos a la constitución del sujeto. De la caída, de esa operación que yo mostré en el esquema. De esa operación en donde aparece por un lado el sujeto barrado, el otro barrado, y cae el objeto. Pero en ese momento previo constitutivo tampoco existiría el objeto.
Porque es resultado, en realidad, el objeto de esta división, ¿no? Claro, sí, está bien. Está bien. Sí, efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, creo que puede dar cuenta perfectamente de la clínica, me parece interesante, la clínica en el sentido de que es de cuando esa operación ha sido fallida, ¿sí? Cuando esa operación ha sido Exacto. fallida. Y es interesante y lo que pensar, ¿no? En los ataques de pánico, cuando pensamos en los ataques de pánico, ¿sí? O sujetos que se predisponen a los ataques de pánico, ¿no? Podemos pensar claramente que en estos sujetos esa operación ha sido fallida, ¿sí? No podemos decir que no ha habido pérdida, pero muy fallidamente. Creo que es interesante para pensarlo ahí clínicamente, ¿no? Justamente el que el objeto esté por delante, como dice Lacan, y no esté detrás, se debe justamente a esa particular, entonces, estructuración subjetiva. Sí. Sí. Claro, que hay momentos, ¿no? Tampoco en el sujeto que padece ataques de pánico, podemos decir que no se ha constituido para nada, ¿no? Creo que son momentos y que lo está haciendo esquemáticamente Lacan, ¿no? Sí. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Ninguna otra pregunta? Sí. ¿No? Yo la verdad que me gustaría que amplíe. Si podés presentarte. Maru. Bueno. Quería saber si podrías ampliar un poco más esta diferencia entre miedo y angustia, desde cómo lo plantea Lacan y desde la lectura que hace de Goldstein. Claro, yo en realidad, como empezamos más tarde, por este equívoco que se generó, lo que Freud plantea, lo que plantea Kierkegaard, lo que plantea Heidegger, lo que plantea Goldstein, es que hay una diferencia entre el miedo y el objeto. Miedo es frente a un objeto, ¿sí? Miedo es frente a un objeto, ¿sí? El objeto fóbico. Juanito le tiene miedo, ¿no es cierto? Tiene miedo al carro, que aparezca y que lo mate, ¿sí? Entonces, Juanito tiene mucho miedo. En la angustia, Freud, Heidegger, Kierkegaard, Goldstein plantean que no hay objeto. Lacan plantea que la angustia es, tomando la frase de Freud, la angustia es ante algo, él dice, la angustia es frente a un objeto, pero el objeto no es el objeto que toman Freud, Heidegger, Kierkegaard, Goldstein, entre tantos otros, toda la tradición, ¿no? Que es un objeto total, podríamos decir, un objeto concreto. Un animal, hay sujetos que son fóbicos a los bichos, no es un objeto. Se trata del objeto que Lacan está conceptualizando, que es el objeto A, ¿sí? ¿Queda claro? Él no está hablando del mismo objeto que habla Heidegger, Freud, bueno, todos los desarrollos, ¿sí? No está hablando del mismo objeto, ¿sí? Está hablando, y porque en este seminario está él
articulando y siguiendo su desarrollo, pero prácticamente concluyendo en este desarrollo que empezó en el seminario 7 para conceptualizar su noción de objeto. Y la angustia le sirve para dar cuenta de la relación estructural entre la angustia y el objeto A, que es a donde él está apuntando. Entonces, la angustia es angustia frente al objeto A. El miedo puede ser miedo a un objeto concreto, a un auto, a un bicho, se trata de otros objetos. Esto es lo que está apuntando Lacan y está diciendo aquí. ¿Sí? Y por otra parte se dedica, en toda una parte que yo le sinteticé, ¿sí? Porque ya no teníamos tiempo, pero es muy interesante, yo la he salteado en la exposición, relativizando todos los argumentos que da Goldstein en su artículo, que es por cierto muy interesante, diferenciando miedo y angustia. Entonces hace todo un desarrollo que yo no les he leído por falta de tiempo, y se lo sinteticé, entre lo equívoco, que finalmente la respuesta no se puede diferenciar fenoménicamente el miedo de la angustia, porque en la angustia el sujeto se puede desorganizar, en la angustia el sujeto puede huir, la angustia puede paralizar, que son todas características que Goldstein da para el miedo. Y él dice, en un sujeto angustiado esto también se da. Pero claramente la diferencia radical es que él está hablando de otro objeto. De otro objeto. Los otros autores. Y que este es un seminario donde la angustia le sirve como hilo conductor, por un lado, para conceptualizar lo real y marcar la relación estructural que hay entre la angustia y el objeto A. Bueno. Y ahora, abriendo un poco más en la última pregunta, esta distinción que hizo Pablo Muñoz entre la angustia que no engaña y el amor que sí engaña, en relación al objeto. Bueno, la angustia es señal de lo real, entonces en ese sentido no engaña. El objeto del amor no es el objeto A, ¿sí? El objeto del amor es el objeto tal como Freud lo introduce en Introducción al Narcisismo, ¿sí? En la dualidad yo-objeto, es un objeto que no puede dejar de conceptualizarse sino a partir del narcisismo, desde Freud mismo. Entonces son objetos diferentes, ¿sí? Bien. Bueno, les agradezco a todos, nos vemos la próxima con una modalidad que permita menos cuestiones técnicas, ¿sí? Así que agradezco a todos la participación y bueno, nos vemos la próxima con Ana Ruth Nájles, nos vamos a estar comunicando para darles el link de la entrada o contarles la modalidad en que vamos a hacer, en que vamos a transmitir esa conferencia. Los esperamos a todos, ¿sí? Muchas gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego, profe.